El petrograbado de la Malinche es un petrograbado único, es realmente espectacular, no lo van a encontrar en otros sitios, más que en los sitios que son los sitios más importantes, lo que eran las cabeceras de esos pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces hay discusión, por ejemplo, de que está medio mal hecha y parece que es hombre y no mujer, ¿no? Entonces algunos dicen que no es mujer, aunque tenga los genitales femeninos, que es hombre por las características que tiene. Nosotros acabamos de terminar ya el análisis, se llama estudio iconográfico, o sea, el estudio a partir de revisión de documentos históricos y de la revisión de otras representaciones de esta misma deidad en distintos documentos, lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, lo que hemos observado es que, primero, los genitales femeninos son una adición posterior. Entonces, debió de haber sido hecha a principios del siglo XX. La técnica, técnicamente como arqueólogos, hemos visto que a nivel, por fotografías que se han tomado y a nivel de microscopio, la técnica se realizó con un objeto de metal. Eso. Entonces, de entrada ahí nos descarta la posibilidad de que sea prehispánica. La otra cosa, por estilo. En la época prehispánica jamás se representaban los genitales femeninos. No se representaban, y menos así. Entonces, ya que empezamos a analizarla, bueno, el asunto es que aquí no eran, hay que ver qué población vivía aquí. Aquí no eran mexicas de los que vivían en el centro de México o en Malinalco. Aquí eran matlacincas y estaban muy relacionados con Morelos. Y al parecer, el estilo de grabado de esta deidad es un estilo muy parecido al de Morelos. Parece medio mal hecho y demás. Se parece a algunos que hay en San Miguel Ixtapan, por ejemplo, en la región sur del Estado de México. Entonces lo que vimos es esto, está muy desgastada por el tipo de roca, la cantera en la que está. Pero lo que se puede observar es que tendríamos que quitar los genitales femeninos, que son la adición posterior, y entonces vemos que están las piernas están cruzadas en una postura similar a la flor de loto, y si observan, ustedes dicen, tiene como mediecitas, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Y también se puede observar que hay un corte aquí, en esta parte de aquí, el que correspondería a este lugar, porque una característica de la escultura prehispánica es que si esto fuera una hoja de papel y esto se doblara, tendríamos exactamente lo mismo de un lado que del otro, se refleja. Entonces, esto que está aquí tendría que encontrarse acá. Este es un pectoral, es un casco de serpiente que también lo podríamos dividir en dos. Sí. Con las orejeras, los ojos de las serpientes están aquí arriba. Este es un moño de papel que lo tienen algunos dioses como Tlaloc. Y esto que viene aquí, que se observa en la parte de atrás, es una bolsita con adornos y son bolsas de copal. Esta es una fecha calendárica que es 1 conejo 2 caña. Entonces, Toshli Ome Acatl. En agua sería, ¿no? Entonces, todo eso, cada cosa tiene un significado. O sea, es como cuando uno va a la iglesia. Todos los santos tienen atributos que nos permiten identificarlos. Si tienen una palma, quiere decir que murieron en martirio. Si tienen y deben de tener el instrumento de su martirio al lado. Por ejemplo, la santa que perdió la vista, ¿cómo se llama? ¿Santa Lucía? Sí, es Santa Lucía. Vayan en la iglesia y la trae en unos platitos. Sí, es otra santa, una santa, no la Virgen de la Luz, son distintas. Y tiene un platito con sus ojos. Eso quiere decir que murió por martirio y el martirio fue sacarle los ojos. Otros santos tienen la palma y tienen el otro instrumento. Entonces, igual que en las iglesias, cada cosa tiene un significado. Aquí todo tiene un significado, ¿no? Entonces, empezando, es una mujer. Y dicen, ¿y cómo es una mujer? Estas no son mediecitas. Si nosotros nos pusiéramos una falda que nos llega hasta aquí, una tab,
con cinturón y con quexquemet, los quexquemet triangulares. El quexquemet nos llega aquí y nos llega acá. Y nos sentamos en una postura de flor de loto con esta falda. Aquí queda un pliegue de la falda y aquí el límite de la falda y aquí el otro. Y entonces este triangulito de aquí no es para nada los genitales, sino es el mismo triángulo del quexquemet, que viene desde aquí justamente, pasa por debajo del brazo, aquí viene y aquí viene. Encima del quexquemet trae un pectoral de piedras. Seguramente todo esto estuvo pintado y seguramente estas eran piedras verdes. ¿Por qué decimos que son? Y su vestido seguramente era azul. ¿Por qué decimos que era azul? Empezamos a ver todos los atributos. En la parte de arriba, las plumas, la forma en que se doblan las plumas. Ese doblez de plumas solo lo hace un tipo de pluma y son las plumas del quetzal, que son verdes. Entonces es un tocado que tiene plumas de quetzal. Posteriormente el yelmo de serpiente y el moño de papel, que también debió de haber sido posiblemente azul. ¿Cuáles son las deidades que tienen estos atributos? Una deidad que se llama Chalchiutlicue, que era la consorte de Tlaloc, y otra que se llama, bueno, también Xochiquetzal, las dos consortes de Tlaloc, porque Tlaloc era un dios medio coscolino, tenía varias consortes, ¿no? Creo que todos los dioses hacen eso, sí, en la época prehispánica. Pero son como diosas que cuando uno las junta, son al final una misma diosa, ¿no? Que es la consorte de Tlaloc. Entonces quizás ya cuando uno se pone a verlo, o sea, quizás no podemos decir es específicamente tal diosa. Lo que sí podemos decir es que el color verde, el moño, las plumas de quetzal, la misma representación de la serpiente es una deidad acuática. ¿Y qué más nos hace decir que es una deidad acuática? Tenemos un manantial aquí. Y además de esto, toda esta estaba cubierta de agua. En época de lluvias es impresionante ver cómo está escurriendo el agua. Entonces es una deidad acuática y es una deidad mujer. Los dioses cargan sus bolsas de copal, por eso la bolsa de copal. Y la fecha calendárica. Bueno, esa fecha calendárica es bien interesante, la estuvimos buscando, no sabíamos qué quería decir, pero es la fecha del quinto sol. O sea, del sol en el que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué la fecha del quinto sol aquí? ¿No? O sea, de esta historia de cuando los dioses en Teotihuacán crean al quinto sol, después de todos los soles que hubo antes, los que fueron la era en que hubo una gran inundación, la era en la de los monos, que todos se convirtieron en monos. Al final llegó el quinto sol, el sol del movimiento, que es en el que vivimos aquí. Y su fecha calendárica es esta, que se va repitiendo en ciclos de 56 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede aquí? Posiblemente la Malinche, lo que hemos aquí sí interpretado, no podemos asegurarlo, pero lo que hemos visto es que en donde encontramos esta fecha es en las poblaciones que fueron conquistadas por el Imperio Azteca, por el Imperio Mexica. Para que se entendiera qué es lo que sucedió aquí, podríamos hacer una comparación con la época actual, en los pueblos en donde hay una efigie de Hidalgo y dice 1810, inicio de la independencia. Y todos tenemos en todo México fechas que son importantes para nosotros. En la época prehispánica sucedía lo mismo. Era lo mismo que en la época actual, en muchas cosas. Entonces, esta fecha tiene que ver con el quinto sol y con el quinto sol, con el surgimiento del Imperio Mexica. Y aquí en este caso, al parecer, es cuando la región es conquistada por los mexicas. Entonces eran matlacincas aquí y fueron conquistados por los mexicas. Se sometieron pacíficamente. O sea, hasta eso no hubo conquista como tal. Los mexicas les dijeron, siempre decían, te sometes, nos pagas un poco de tributo. Ellos aceptaron, no solo eso, los mexicas los pusieron arriba de los de Atlatlauca y Tenancingo dominaba Atlatlauca en algún momento y también dominó Ixtlahuatzingo y Tecualoyan. O sea, Tecualoyan, Guerrero, ¿no? Tecualoyan, Villaguerrero, era sujeto de Tenancingo.
y antes de los mexicas estaban en el mismo nivel. Los de Tecualoyan se negaron a someterse y los mexicas les dijeron, ah, sí, pues ahora Tenancingo va a ser tu jefe, van a estar sobre ti. Entonces los dominaron de esa forma, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a adoptar deidades. Esta es una deidad agrícola porque esta era una región agrícola. Pero en los coyotes hay representaciones más bien asociadas a la guerra florida, a lo que trajeron los mexicas. Y entonces empezaron a desarrollarse puntos de control en el cerro, justamente como el Centinela. Entonces esto es al parecer lo que hemos visto, ya la hemos estudiado, es el símbolo representativo de Tenancingo y con justa razón. O sea, son raras las representaciones. Si siguiéramos por este camino llegaríamos a la cama, pero ahorita está muy resbaloso el camino, yo recomendaría mejor rodear.